Eburnio ha estado callado últimamente. Cuando debate, habla del lujo. Dice que el capitalismo, que ha generado mucho lujo, y que él es más bien de la onda japonesa e incaica. Una cosa sin adornos, una arquitectura llana. Él dice que esa es la verdadera espiritualidad. Incluso empieza como a considerar que la Edad Media, tan brutal en muchos aspectos, era mejor en el sentido de que el pueblo no tenía lujo. Se está volviendo un poco sacerdotal. He ahí que yo combato su visión y le regalo esta pulsera. Desde entonces, esta aurífera pulsera. Desde entonces, Eburnio empieza a hablar de un filósofo coreano que dice que el lujo debe ser espiritual, pero pronto mira su pulsera y se calla. O sea, el oro le ha ido seduciendo algún poro de su hueso discutidor. El tema de hoy va a ser la migración como arma táctica. La gula del picaflor, novela premiada de Juan Claudio Lechín en Kindle Amazon. Un congreso hispanoamericano de seductores galantes y perversos sesiona en un lugar secreto. 7 maestros de la pasión y el estropicio cuentan magistralmente sus historias de engañoso amor y ocasionalmente de tierno arrebato. Por solo $8.65, La gula del picaflor en Kindle Amazon. Advertencia: no se recomienda a militantes del marxismo cultural ni de lo políticamente correcto. Empecemos por el principio. La migración siempre ha existido. Todos somos migrantes. Recordemos que en un programa anterior hemos hablado de la madre mitocondrial de Tanzania. De ahí venimos todos, del África. Y de ahí todos hemos migrado, siempre hemos migrado. De tal manera que, como decíamos en aquel programa, en el origen todos somos negros y en el fondo, como Eburnio, todos somos blancos. Se ha dispersado a través del mundo y de los tiempos la migración. Por lo tanto, parecería ser que no hay nada de malo en la migración, porque así es virtualmente cosa del ser humano, desde 100.000 años atrás. Sí y no, porque el fuego también tiene 100.000 o millones de años, pero también Nerón usó el fuego para quemar Roma. O sea, algo que es natural puede convertirse en un arma de ataque. Fijémonos, escribí en el año 2015, ya van 9 años, un artículo que se llamaba La migración como arma táctica. En ese momento, un ministro de defensa griego, Kamenos, de apellido un gordito bonachón, simpaticón, ¿no? Hecho al gracioso, amenazó a Europa con que si no le solucionaban el problema de la deuda o de la deuda griega, iban a inundar Europa con migrantes. Yo leí eso y clink, 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 me sonaron unas alarmas porque era novedoso, era una amenaza rara. El gordito era de la izquierda radical, de un partido griego, Siriza radical, izquierda radical se llama. Pero no solamente me sonaron las alarmas, sino que me sonó la memoria. Y empecé a ver que las migraciones sirias, empecé a ver cierta sintomatología que me resultaba familiar. Y me resultaba familiar porque mi memoria aterriza en el éxodo de Mariel. En 1980, fíjense cómo pasan tantos años,
pero se fue cebando un instrumento militar a partir de algo absolutamente natural. Ustedes saben, las migraciones y algo no natural como los exilios, vienen desde Grecia los exilios, pero era agarrar un tipo y llevarlo a otra parte, botarlo, etcétera, que no esté en su tierra. Desplazamientos humanos. Los soviéticos, eso no está en la historiografía de Occidente, porque Occidente solamente se preocupa de sí misma, ¿no? De atacarse, y no ve nada, es ciega a lo que ha pasado en el mundo comunista. La sovietización significó el desplazamiento de millones y millones y millones de personas, pero las desplazaban, como hicieron los incas con los aymaras, los desplazaban de lo que hoy es Bolivia, los incas, a lo que hoy es el Ecuador, y los soviéticos los desplazaban de una parte del bloque soviético al Gulag, ¿no? Dentro de, digamos, el mismo universo. O dentro de la misma Unión Soviética desplazaban cientos de miles, millones de pueblos. Nadie dice nada. Pero bueno, así eran los desplazamientos humanos, así eran las migraciones, venían en barcos, ¿no? A la Argentina dicen, nosotros venimos de los barcos, de ahí viene nuestra identidad y nuestra ser nacional, porque vienen de las migraciones. Pero todo eso, en 1980, se produce un hecho, para mí, militarmente fundacional. Un grupo de cubanos, como 10.000 cubanos, se refugian en la Embajada del Perú y piden irse. Se produce una crisis tremenda, bla, 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 bla. Para hacer la larga historia corta, Fidel Castro, en un desate de furia, dice: finalmente los que quieran irse, que se vayan. Y ahí aparecen 150.000 personas que se quieren ir. De casualidad no se fue toda la isla, pero 150.000 que se querían ir. Fidel Castro, que siempre tenemos que sospechar el engaño en la izquierda radical, fingió estar muy molesto, pero en el fondo, quiero aclararles esto, cada 10 años promedio, Fidel Castro desplazaba miles de personas. En los años 60 sacó 150.000 en los vuelos de la libertad, en Mariel sacó 180, con los balseros salieron otros miles, porque con eso conseguía dos cosas. Esa es una de las grandes contribuciones maléficas militares de Castro. Conseguía bajar la temperatura social contra su régimen, ¿no? Al sacar una nata de protesta, bajaba la temperatura social, reordenaba todo. Y segundo, generaba remesas. O sea, torturar, votar a su gente le resultaba favorable económicamente. Claro, llegaban los cubanos de Estados Unidos, de Europa, donde fuera, y empezaban preocupados a mandar plata a sus familiares en Cuba. Entonces ahí descubre Fidel esa doble artimaña, ¿no? Pero tiene una iniciativa adicional, perversa. Vacía las cárceles y los manicomios y los infiltra en el éxodo de Mariel. De gente buena, de gente que está harto de la ladilla de Fidel Castro. O sea, infiltra a toda esta colectividad de maleantes y locos, y además infiltra troyanos, ¿no? Agentes de infiltración, agentes de provocación, agentes de desestabilización. Todo eso está en el paquete de inteligencia cubana. Entonces, infiltrados esos troyanos, obviamente deja de pagar cárceles, ¿no? Ya no mantiene a nadie. O sea, no solamente va a ganar de remesas, sino que se ahorra de mantener locos y darles de comer y de ponerles luz, ¿no? Y ventilador de vez en cuando. Se produce el éxodo de Mariel, y en lo que anuncia el éxodo de Mariel, en lo que Castro da la luz verde para que la gente se vaya y va al puerto de Mariel, se produce una cosa muy parecida a lo de Dunkerque. Los que han visto la película de Dunkerque recordarán que miles de yates y botes van a recoger soldados del norte de Francia. Y lo mismo pasa en este caso. Miles de botes, barcos, yates van a recoger cubanos del puerto de Mariel, desde Miami. Y se los llevan a Miami. Después, por supuesto, también hay colaboración del gobierno norteamericano, que como siempre ha ayudado a los cubanos del exilio, a los cubanos desplazados, a los cubanos martirizados por el régimen. Entonces, los ayuda. ¿Qué pasa cuando llegan a Miami? Pasan varias cosas.
porque se genera una simultaneidad de horrores. Para empezar, colapsa Miami porque tienen que educar 12.000 niños adicionales. Colapsa el empleo en Miami, se genera una tasa de desempleo altísima. Los infiltrados los infiltrados troyanos, se proponen ir a la policía los acepta, les da un entrenamiento, no sabiendo que ya están entrenados, y cuando estos troyanos van y capturan un narco, lo ejecutan al narco en el sitio y se quedan con toda la droga. Y eso empieza a ser pan de cada día. Entonces, hacen colapsar Miami. Eso para Castro, que vive en guerra con los Estados Unidos, o vivía, ya se murió, ahora están sus herederos, vivía en guerra con los Estados Unidos, fue un triunfo monumental, porque Castro había triunfado en la retórica, en el bla bla, pero fácticamente esta es la vez que más daño le ha hecho a Estados Unidos en los hechos, hacer colapsar uno de los estados de la Unión. Aquí tengo mis apuntes. Esos troyanos, si hacemos el paralelo con ese desplazamiento humano, vamos a encontrar el paralelo con el desplazamiento humano que ha hecho Maduro, que es un vasallo castrista, de 7, el más grande de todos los desplazamientos humanos del hemisferio. 7,5 millones de venezolanos han sido desplazados, y dentro de los venezolanos van los troyanos, ¿no? El Tren de Aragua, van gente formada, son los que incendian las 70 estaciones del metro en Chile. O sea, de pronto es el mismo modelo con el que inicialmente decíamos amenaza el ministro de Defensa griego a Europa. Te voy a inundar de migrantes, sin decir que no solamente va gente buena, sino que también va perversos, maleantes, troyanos. Según el alcalde de Miami, de esa época, de la época del éxodo de Mariel, Tomás Regalado, dice que Miami tardó, el estado de la Florida tardó 4 años en recuperarse. 4 años en recuperarse de semejante bomba demográfica que le metió Fidel Castro a la Florida. Ahora, ¿cómo un estado poderosísimo como los Estados Unidos, con una economía inmensamente grande, es capaz de ceder o sufrir o ser herida de esa manera? Hay muchas explicaciones que se pueden dar, ¿no? Que no habían policías, esas es cosas estadísticas, episódicas, que son muy importantes. Pero yo creo que había algo esencial. Con Mariel había habido un cambio cualitativo en la historia en materia de exilio, migración y desplazamiento humano. Porque donde el exilio había sido una cosa, la migración había sido otra y el desplazamiento humano había sido otra, con el éxodo de Mariel se vuelven una sola y se vuelven un arma para agredir a otro país. El criminal de Bashar al-Assad toma esa idea, o habrán ido los funcionarios de inteligencia cubana a leccionar al delincuentazo ese, 700,000 muertos en Siria, migraciones de 1 millón, pero o será la maldad de él solito, ¿no? Espontáneamente, su maldadcita enorme de este tipo, pero hace la misma operación y empuja a los migrantes sirios a Europa. No solamente porque los países árabes no los recibían, los países islámicos no reciben islámicos, salvo error o omisión, Jordania recibió palestinos en el pasado, pero normalmente ahí está Egipto. Egipto tiene una valla para que no entre la gente de Gaza, pero fueron dirigidos, preferentemente les mostraron que era más beneficioso ir a Europa. Y ahí está, se metieron a Alemania, empezaron las violaciones, empezaron a molestar a las mujeres, o sea, habían dejado comunidades islámicas premodernas y se instalaron en Europa, en Alemania, etcétera, a hacer comunidades islámicas premodernas. O sea, vámonos a Alemania tan bonita a hacer nuestro barrio tan feo y pobre que hemos dejado. Pero eso no podía parar así ahí. Un arma tan novedosa como esta, y que además sensibiliza a la gente. La gente más buena y más sensible de Occidente dice, sí, que vengan los migrantes pobres. No diferencian el migrante pobre, el migrante necesitado, el migrante bueno, de la maldad, del engaño, de la trampa que viene, del anzuelo que viene
colgado junto a la migración. No hacen esa diferencia, lo toman en términos puros y dicen, sí, el migrante, bienvenidos todos los migrantes, ¿no? Esa técnica fue evolucionando y de pronto el 2018 sube López Obrador. Yo tuve un análisis sobre México en esa época de 3 años, estudié más o menos bastante la situación mexicana, y era claro que López Obrador era un alfil del socialismo del siglo XXI, era uno más del Grupo de Puebla, solamente que, como todos ellos, se disfrazaba, etcétera, etcétera. Pero para aquellos que habíamos estudiado, visto, que estamos acostumbrados a mirar sus engaños, no era novedoso. Para nosotros era absolutamente claro que este hombre era un quinta columnista de esta ofensiva antioccidental. Pero además, ya en el 2018 me encontré en Nueva York, yo vivía ahí, estábamos en una charla con un subsecretario de Asuntos Hemisféricos y le pregunté si no temía que López Obrador, siendo un tipo de la izquierda radical, facilitara el tránsito de grandes migraciones para atacar la frontera sur de los Estados Unidos. Ya había visto lo de Kamenos, ya había escrito el artículo de Kamenos, o sea, no era difícil inferir que si seguía esa metodología, el próximo objetivo era el gran objetivo, los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, efectivamente, a partir del 2020, Cuba, de donde no sale nadie, porque el castrismo no deja a la gente salir a ninguna parte, empieza a entregar pasaportes y empieza a sacar gente de Cuba. Un poco para que se den una idea, entre el 2022 y ahora ha salido 1 millón de cubanos vía Nicaragua, con la complicidad para entrar a territorio continental, y además se pagan los pobrecitos, ¿no? Los migrantes les mandan plata, sus familiares de Estados Unidos, sacrificadísimos, para contratar un charter. Ni siquiera este gobierno tirano y ruin dice, bueno, con la Fuerza Aérea Cubana los llevaremos, digamos, ¿no? No, la gente buena, la gente pobre, la gente necesitada, la gente esperanzada, consigue con familiares, de alguna manera, contribuir con su cuota para pagar un charter a Nicaragua. Ahí los recibe el otro monstruo, ¿no? Ortega, es un monstruo de 7 cabezas. Es horrendo tipo, y su mujer es igual de horrenda que él, ¿no? Son engendros diabólicos. Y ya los insertan a través de Nicaragua en el territorio continental. Obviamente, todos ellos, los buenos, los no tan buenos troyanos, los delincuentes, los agentes, se van, cruzan México con la aquiescencia de López Obrador y empiezan a hostigar la frontera de los Estados Unidos. Claro, pero ahí no acaba la historia, porque normalmente Obama ya repelió, a pesar de que se hacía el buenito, ¿no? Y el primer presidente negro de Estados Unidos, por lo tanto soy bueno, ¿no? Es una asociación de raza y bondad, una cosa así que no tiene ningún sentido. Puede ser negro y malo, puede ser blanco y bueno, o sea, y al revés, ¿no? Entonces, Obama repelió a mucho migrante, pero he ahí que de manera sorprendente alguien convenció a los demócratas, y solamente uno puede leer con rapidez alarmante que se trata del mismo vocablo de Mariel, del mismo vocablo de la migración siria, del mismo vocablo. Entonces lo convencen a Biden o a la Kamala Harris o a quien sea, los convencen de que estando tan débiles electoralmente, dejen entrar esta migración, gocen debido a la migración de toda esa corriente woke, políticamente correcta, que bien viene a cualquier migración. Alguien los ha convencido de que es una artimaña genial para tener votos. Y eso están haciendo, y las consecuencias no son necesariamente las del voto, porque ya han empezado violaciones, asesinatos de niñas, golpizas de policías, se mueven como saben moverse en racimo, como se han movido en todos los países de América Latina. Los hemos visto en Chile, los hemos visto en Colombia, los hemos visto en el Ecuador, los hemos visto en Bolivia, moverse como perros dingos, ¿no? Mordiendo a la presa de un lado y del otro y del otro. De tal manera que la migración como arma táctica es una nueva metodología, bueno, nueva, ya tiene muchos años, pero digamos, no ha sido analizada, considerada por Occidente, y al parecer
más que al parecer, debería ser una tarea detectar, develar e impedir esa infiltración maleva, que es la que trae a nuestros países del sur el Tren de Aragua, las ejecuciones extrajudiciales, un apoyo a la delincuencia y al narcotráfico, etcétera, etcétera. Eburnio, usted con su joya en la muñeca, muéstresela a todo el mundo y diga salud. Hasta la próxima.